Ya. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la clase de historia de hoy día. Vamos a hablar, chicos, acerca de las gobernaciones. En el tema anterior, en el tema anterior que hemos estado hablando acerca, ¿no?, de lo que es la empresa conquistadora, acerca, ¿no?, de los tres socios de la conquista, chicos, si ustedes se acuerdan, ¿no?, de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no? Los tres socios, justamente, ellos habían formado una empresa, ¿no?, para justamente venir y conquistar lo que es la parte, ¿no?, lo que es de acá, ¿no?, del Perú en aquel entonces. Y luego eso tuvo un proceso, ha tenido un largo proceso, ¿no?, estas conquistas. Y luego que ellos se posicionaron aquí, chicos, por ejemplo, ¿no?, en el Perú, hubo un conflicto, hubo un intercambio, ¿no? Así, por ejemplo, decimos por el estilo, ¿no? Por el sitio, ¿no? Por la cantidad de espacios que ambos conquistadores iban ellos a tener, ¿no?, en su poder. Entonces, las gobernaciones fueron creadas, chicos, lo que es no por la corona española, y justamente fueron grandes extensiones de tierras, ¿no?, que justamente cada de esos espacios tuvieron un gobernador, y justamente, como te comenzaba a decir un momento, que tenían un gran poder, ¿no es cierto? Entonces la corona española se había creado, se crió, dice, en el virreinato del Perú. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos compartiendo, ustedes están ahí, por ejemplo, viendo ustedes lo que es, ¿no?, en su pantalla, dice el conflicto, dice, entre invasores. Ahí dice, pues, dice, por la ambición de riqueza y de prestigio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una conquista, es un enfrentamiento entre ambas personas, justamente por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y la principal causa de estos enfrentamientos, de estos conflictos, fue la posesión del Cusco, ¿no es cierto?, por la extensión de tierras. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo, por ejemplo, el mapa de América del Sur con las gobernaciones. Ahí, por ejemplo, vemos lo que es la gobernación, por ejemplo, ¿no?, de Nueva Castilla, y la gobernación de Nueva Toledo, en la cual la gobernación de Nueva Castilla estuvo, ¿no?, comandada por Francisco Pizarro, y la gobernación de Nueva Toledo estaba a cargo, ¿no?, de lo que es de Diego de Almagro. Entonces, aquí hubo un problema, pues, jóvenes. Aquí hubo un problema, pues, justamente porque, por la principal, lo que era el Cusco. Entonces, el Cusco, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, está casi en la línea, está entre las líneas, ¿no?, de la gobernación de Toledo y la gobernación de Castilla. Entonces, no se sabía realmente a quién le tocaba, si era a Francisco Pizarro o a Diego de Almagro. Entonces, por eso ahí viene, ¿no?, lo que es, ¿no?, la rencilla o los resentimientos de parte de los conquistadores. Entonces, surge este conflicto. Entonces, y aquí también, por ejemplo, chicos, nos dicen, por ejemplo, no, en estas gobernaciones, aquí como que Francisco Pizarro tuvo un poco, ¿no?, digamos, ¿no?, de la unión, de que ellos habían hecho un pacto, ¿no es cierto? Habían hecho una conversación entre los tres conquistadores, pero eso no se llegó al fin, ¿no?, a concluir. Entonces, como Pizarro, como que había descuidado esa parte. Entonces, a Pizarro, por ejemplo, la corona española lo había nombrado, por ejemplo, como uno de los principales alguaciles en aquel momento, ¿no? Y también, por ejemplo, a él le dieron un cargo muy importantísimo. Y también, por ejemplo, en aquel momento él también tenía un alto sueldo, ¿no? Entonces, y en cambio a Diego de Almagro no sucedió así como Pizarro. Entonces, por eso vino el descuido y vino de esa parte, lo que es, ¿no?, el conflicto, y se convierte, ¿no?, en lo que es la ambición, pues, ¿no?, de riquezas. Entonces, ahí, por ejemplo, dice la gobernación de Nueva Castilla, dice Francisco Pizarro, fue otorgada mediante la capitulación de Toledo en el año de 1529, en julio, un 26 de julio. ¿Y en qué consistía la capitulación de Toledo? Es un documento donde aquí estaba firmado, ¿no?, por la corona española, y con Francisco Pizarro, donde justamente él obtenía una gran cantidad de beneficios, se le otorgó a él en aquel momento. Entonces,
como te comentaba, pues, jóvenes, entonces la capitulación de Toledo fue firmada en el año de 1529, ¿no? Entre Francisco Pizarro y la reina Isabel de Portugal, donde justamente aquí tiene que ver acá, ¿no? El esposo Carlos I de España, entonces le concede, ¿no? Estos beneficios a Francisco Pizarro. Y esta capitulación le va a otorgar, ¿no? A Pizarro, como te comentaba, en un momento, ¿no? Lo que es como un gobernador adelantado, ¿no? Y un alguacil mayor de la gobernación de la nueva Castilla. Y la extensión de tierras, que justamente, por ejemplo, estamos viendo aquí, ¿no? El dibujo, mira, de dónde parte lo que es la extensión de tierras, dice que va a partir desde la costa ecuatoriana, miren chicos, desde la costa ecuatoriana dice, desde el pueblo de Santiago, que era el límite de la tierra firme, hasta 200 leguas. 200 leguas quiere decir, ¿no? La extensión de tierras, la cantidad de espacios, lo que se les iba a ceder, ¿no? A Francisco Pizarro. 200 leguas dice que iba hasta el sur, dice, del pueblo de Chincha, de la costa peruana. O sea, se iban de la parte costa, ¿no? De Ecuador y hasta la parte de Chincha, ¿no? Del Perú. Esa era la extensión que tenía a cargo en aquel momento Francisco Pizarro, ¿no? Y dentro de ese lado, Pizarro dice, dentro de ese lapso, Pizarro había retornado al Perú, acompañado por una gran cantidad, un número, ¿no? de lo que es, ¿no? De soldados, ¿no? Cuando él nuevamente regresa. Y justamente aquí fue, dice, un proyecto donde se encontraba justamente, se encontraban acá en este proyecto, lo que es, ¿no? De lo que es de la conquista, lo que es los hermanos, por ejemplo, Hernando Gonzalo, Juan Pizarro, y hasta un medio hermano de Francisco Pizarro, ¿no? Entonces, aquí se produjo, entonces, como te puedo decir, aquí fue un descuido, pues, no principal del socio de la conquista. Y Diego de Almagro como un poco resentido de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Entonces, la principal rivalidad entre Pizarro y Diego de Almagro es que entre ambos conquistadores, entonces como que a Diego de Almagro no se le concedió el mismo derecho. Entonces, por eso, por ahí viene, ¿no? esa rencilla. Y ahí se va a iniciar, pues, lo que es, ¿no? el conflicto de los invasores. Ahí vemos, por ejemplo, ¿no? La gobernación de Nueva Toledo, justamente Diego de Almagro fue autorizada mediante una cédula del año de 1534. No se acuerden que la gobernación de Pizarro fue un 26 de julio del año 1529 y la de Diego de Almagro, la real cédula, ¿no? De lo que es de 529. Aquí vemos cuáles son las causas, chicos. Mira cuáles son las causas, ¿no? de este conflicto, de esta rivalidad. La rivalidad, como te comenté hace un momento, ¿no? De Pizarro y Almagro, por los beneficios, ¿no? Los beneficios que se otorgó, ¿no? El primer algo así importantísimo, ¿no? Y los beneficios que dieron él pues, ¿no? De los altos cargos y también un buen sueldo, que vamos a decir, ¿no? Y también la participación de las riquezas en aquel momento que otorgaba la corona española, con el rey Carlos I a Pizarro. Las causas es la disputa por la disposición del Cusco, como ustedes ven ahí, ¿no? en el mapa del sur. Entonces, como te digo, estaba indeciso, pues, ¿no? Si iba a pertenecer a Diego de Almagro o a Francisco Pizarro. O sea, dice, los conflictos del límite detonante fue, ¿no? ¿no? La rebelión. Otras de las causas, dice, son las resoluciones adoptadas por autoridades para prohibir la explotación de pobladores andinos, ¿no es cierto? Pero que justamente, como estaba ese límite, entonces ellos también iban a tratar, pues, ¿no? de tener esa gente, esas personas, y de un momento también lo explotaban en su momento, chicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo vamos a ver, las causas secundarias, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la ruta de Diego de Almagro, las causas, la desigualdad de la distribución de las riquezas en los títulos mediante las capitulaciones de Toledo. Otra de las causas secundarias, ¿no? La búsqueda de repartos mercantiles, los espacios, los territorios, por ejemplo, chicos, ¿no? Y las causas, por ejemplo, la expedición de Almagro, dice justamente al sur, que fue apoyada por un inca llamado Paulo. Es un fracaso, dice uno de los hermanos, no de los incas, porque también hubo incas en el momento que también estaban así un poco como
estaban a favor, ¿no? De lo que es ¿no? De la parte, ¿no? De los españoles. Otro dice de las causas, por ejemplo, el regreso dice al Cusco, dice, se encontraba en la rebelión de Manco Inca, y el clima, un clima muy frígido, ¿no? Un poco desértico en aquel momento, y también ellos tuvieron aquí en un momento un enfrentamiento con estos dice, araucanos, donde justamente estos fueron dirigidos por un colo, dice, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que dice la expedición almagrista. Entonces, al regreso, dice Almagro, regresa, dice, y tomó posesión a Chile. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando Almagro, digo de Almagro, por ejemplo, no cede y también él llega ahí a tomar, por ejemplo, posesión, ¿no? De la parte de Chile, tuvo un largo trayecto para que él pueda desplazarse y pueda llegar hasta aquí. Le costó mucho, ¿no? Este viaje, este desplazamiento, porque justamente él pensó que iba a encontrar un territorio con grandes riquezas, ¿no? A la final él se dio no con la sorpresa que ese territorio pues no había lo que habían comentado o lo que también a él le habían dicho, pues que ese territorio era que tenía, por ejemplo, el oro, la plata, ¿no? Entonces, descontento, Diego de Almagro regresa nuevamente al Perú, toma posesión lo que es el Cusco. Entonces, ahí viene lo que es el enfrentamiento. Vamos a ver, por ejemplo, chicos, el desarrollo de la guerra. Tuvo dos fases, dice acá, por ejemplo, ¿no? Dice la guerra de fronteras, los encomenderos y la corona. Por ejemplo, dice en el año 1538, por ejemplo, aquí, se va a dar, por ejemplo, dice la batalla de Salinas. En la batalla de Salinas se da en el año 1538, donde aquí, en esta batalla de Salinas, fue derrotado y ejecutado Almagro el Viejo, ¿no? Y en el año, 2 años después, en el año del 26 de julio, nuevamente aquí hay un otro enfrentamiento, y aquí fue asesinado Francisco Pizarro, ¿no? Por los de Chile, dice, ¿no? Comandados por uno de los chilenos. Y de un año después, en el año de 1542, se da, por ejemplo, ¿no? Lo que es la batalla de Chupacas, un 16 de septiembre de 1542, donde justamente aquí entre Almagro, el Mozo y Cristóbal Panca, justamente acá fue derrotado y ejecutado el Magro, el Mozo. Entonces luego, una vez que hay una baja de parte, ¿no? de Almagro, por ejemplo, ¿no? El Viejo, toma posesión el hijo, pues, ¿no? El hijo dice que era muy jovencito, 18, 20 años, toma la posesión y hace respetar, pues, ¿no? Y justamente toma lo que es la decisión de proseguir con lo que es con estas gobernaciones. Y aquí vemos, por ejemplo, dice las nuevas leyes de Barcelona y la creación del Virreinato del Perú un 20 de noviembre del año de 1542. O sea, en el año de 1542 se forma lo que es la creación del Virreinato del Perú. Luego después de estos acontecimientos, la batalla de Salinas, donde es asesinado Pizarro, luego se da otra batalla, ¿no? El Chupancas, luego estamos viendo otra batalla de Ayaquito, donde esta batalla de Ayaquito se dio inicio un 8 de enero del año de 1546, donde aquí dice Gonzalo Pizarro, el líder del comendadero, dice, juntamente con Blasco Núñez de Vela, donde Blasco de Núñez fue, ¿no? El primer virrey en aquel entonces, ¿no? De la corona española aquí en el Perú. Y luego tenemos otro acontecimiento, chicos, la batalla de Cajihuahuana, donde justamente esta batalla se da en el año de 1548, donde aquí Pizarro, Gonzalo Pizarro, uno de los pacificadores, ¿no? Justamente de estas gobernaciones, donde aquí Gonzalo Pizarro fue derrotado, ¿no? Por lo que es por los amadristas, ¿no? Y por último tenemos, ¿no? La rebelión, una de las rebeliones, los enfrentamientos que justamente fueron insatisfechos, fueron justamente liderados por Hernández Girón, donde aquí fue derrotado en la batalla de Pucará, el año de 8 de octubre de 1554. Entonces aquí tenemos, chicos, tenemos acá, por ejemplo, un mapa conceptual, ¿no? De las fases, ¿no? Justamente de este conflicto, ¿no? Sobre las gobernaciones, todo ¿no? Por justamente, ¿no? Los límites, por las extensiones de tierras que justamente hubo entre estos ambos dos conquistadores, porque justamente ellos se querían en aquel momento posicionar, pues, ¿no? Lo que es de la parte del Cusco.
Aquí, por ejemplo, chicos, estamos dice, repartición de América del Sur. Aquí estamos viendo, por ejemplo, chicos, miren a la empresa de Almagro, donde aquí Almagro está haciendo, pues, tuvo un largo recorrido y no le fue muy fácil, que digamos, ¿no? Porque él tuvo que caminar con una caballerilla y otros así en caminantes para poder posicionarse, ¿no? Lo que es de la parte del Cusco. Aquí, por ejemplo, nos dice que Almagro, dice, adelantado por un alto dignatario español, dice, donde justamente de acá forma la empresa conquistadora que fue permitida o fue otorgada, ¿no? Por la corona española. Entonces, el año de 1535, Almagro inicia la expedición desde el Cusco, que está en la parte sur, y llega hasta Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, hasta ahí justamente se iba a posicionar, o hasta ahí le concernía a él, por ejemplo, chicos, lo que es ¿no? las gobernaciones, ¿no? De la Nueva Toledo, que estaban conformados, ¿no? Por Diego de Almagro. Una vez que ellos se habían retirado hasta estos sitios, de estos lugares, aquí, como te vuelvo a decir, le costó a él el trabajo de poder ellos, de poder trasladarse, ¿no? Hacia su lugar, porque imagínate, en aquel momento todavía no había, pues no, digamos, la movilización era un poco difícil. Solamente los españoles, pues en aquel momento tenían lo que era la caballería, pues los chicos. Y entonces, no había quizás para todos, por eso que algunos tenían que en la caminata. Entonces, aquí le demandó una gran inversión en aquel momento a Diego de Almagro, porque justamente él tuvo que, usted dice, una gran cantidad de dinero, como en aquel momento, en aquellos tiempos, 1,5 millones de pesos, dice, de oro, para que él pueda movilizar, pueda hacer todo este trabajo, ¿no es cierto? Justamente aquí, Diego de Almagro, justamente tuvo, ¿no? Esa particularidad, así por decirlo, de reunir a una gran cantidad, dice, de huestes españoles. Entre ellos habían esclavos, entre ellos habían negros, anaconas, los sirvientes de los incas. ¿Se acuerdan, chicos, de los anaconas? Entonces, en un momento también, por ejemplo, como te vuelvo a decir, lo de los incas, perdón, los españoles, ¿no? Ellos también, como que también ellos, en algunos de ellos también, por ejemplo, algunos de los 4 incas también estuvieron en favor de él, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte, en la otra parte, dice acá, por ejemplo, la expedición de Almagro, dice acá, por ejemplo. Entonces, la expedición, como te digo, tuvo un largo recorrido por el antiplánico, dice, de Bolivia, y llegan a Argentina, luego llegan a Chile en el año de 1536. Bien, yo me lo ves como... Okay. Entonces, durante esta expedición de Almagro, chicos, aquí te digo que no le fue muy fácil, porque tuvieron un largo recorrido y aquí dice que murieron durante la tercera 10 españoles, claro, justamente la alimentación, el clima, ¿no? Y las enfermedades que justamente ellos habían tenido, tuvo una baja aquí Diego de Almagro. Almagro dice, aquí dice, habían muerto, ¿no? Unos 10 españoles y 50 caballos y científicos desde indios, auxiliares, o sea, de esa gran cantidad de que se habían reunido, tuvieron una gran cantidad de bajas. Y también acá dice, los indígenas, dice, de Copiapo, dice, algunos le proporcionaron provisiones, solamente alimentos, solamente armamento, ¿no? Para que ellos puedan desplazarse, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la expedición de Almagro, dice. Entonces que llegan a Chile por el río dice Aconcagua. Entonces aquí Almagro se había establecido en un campamento, ¿no? Que ellos habían hecho. Y luego él envía de este campamento en el río Aconcagua, ellos se habían justamente ahí establecido. ¿Para qué? Para justamente enviar varias personas y hacer una expedición y buscar, ¿qué cosa, chicos? Buscar las riquezas. Luego, Almagro había enviado una gran cantidad, ¿no? De jinetes, una cantidad de 30 jinetes, infantes, y aquí estuvo dirigido por uno de Gómez de Alvarado, dice, para explorar justamente al sur del territorio. Luego, aquí, una vez que quizá Almagro seguía con esta expedición, dice al río Itata. Aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí en el mapa, por ejemplo, chicos, tenemos ahí un mapita, por ejemplo, donde aquí
tuvo un enfrentamiento con los españoles y los mapuches, dice. A ver, vamos aquí, por ejemplo, chicos, estamos viendo, por ejemplo, tenemos acá el fracaso y de la conquista. Aquí hay un fracaso donde Diego de Almagro justamente con los indígenas del sur. Y después de este fracaso, y él logra, o decir, regresar al Cusco, y como te voy a decir, pues él tuvo un largo trayecto y no le fue fácil, por cierto, llega a un desierto de Atacama. Nuevamente, a su regreso en el Perú en el año de 1537, Almagro, como te voy a decir, ocupó la ciudad de Cusco, que ya te comenté en su momento, ¿no es cierto? Y en la batalla de Abancay, un 12 de julio del año de 1537, donde aquí, al regreso del Perú, ocupa el Cusco, y aquí justamente toman prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro, o sea, a los hermanos, ¿no? Justamente porque ellos habían considerado, ellos se habían adueñado de esta parte de la gobernación, como estaba en la disputa, como te voy a decir, estaba entre la línea, ¿no?, de lo que es de Pizarro y de Almagro, entonces por ahí venía lo que es, ¿no?, esa rivalidad. Entonces, una vez que se da esto, se desata una guerra civil entre almagristas y pizarristas, donde justamente aquí los almagristas fueron derrotados pues, en la batalla de Salinas en el año de 1538. Entonces, después de esta derrota, pues Almagro, justamente muy enfermo, ¿no?, por el largo trabajo, ¿no?, le fue difícil, cae prisionero y luego fue ejecutado un 8 de julio del año 1538, ¿no? Y justamente él fue decapitado, ¿no?, en la Plaza Mayor del Cusco. Entonces, chicos, hasta aquí hemos tratado de explicar algo brevemente para que ustedes puedan tener ahí, no hayan podido captar. Ahorita, a ver, vamos a poder ver, preguntar, chicos, alguna pregunta, chicos, acá hasta el tema. No. ¿Alguna pregunta, pro Iker? No, profesor. Pero entonces, a ver, yo les puedo preguntar, chicos. A ver, chicos, yo les puedo preguntar, a ver, ¿cuántas gobernaciones se dieron en aquel entonces? 2. A ver, ¿cuáles son esas gobernaciones? Chincha y Cusco. ¿Perdón? La del Cusco y de Chincha. A ver, pero ¿cómo se llama la primera gobernación? Chincha. ¿Chincha? Y luego Cusco. A ver, no estuvieron atentos, chicos. A ver, ¿quién me dice por ahí? Jali, a ver por ahí, Edward. A ver, ¿cómo se llamó la primera gobernación y quién estuvo a cargo? ¿Cómo se llamó? De Barbie. ¿Perdón? La primera gobernación estuvo a cargo Francisco Pizarro y fue otorgada mediante la capitulación de Toledo. Ya, pero ¿cómo se llamó esa gobernación? La gobernación de Chincha. La gobernación de Nueva Castilla. La primera gobernación se llamó Nueva Castilla, que estuvo a cargo, ¿por quién? Por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, pues jóvenes, ¿no? Y en la primera, digamos, la primera gobernación, digamos, chicos, ¿de dónde partía? ¿Desde qué sitio? ¿De qué lugar? Desde Cusco. ¿De Cusco? Sí. Desde Cusco. No, a ver, estamos diciendo que la primera gobernación dice que estaba extendida desde la parte costa, chicos, de la parte costa ecuatoriana. Chincha, entonces. Claro, y se iba, dice, ¿hasta dónde se iba? Hasta el sur del pueblo de Chincha, hasta la costa peruana. Entonces, desde ahí no estás viendo tú si vamos, están ustedes compartiendo ahí, por ejemplo, la pantalla, vemos ahí que justamente está pues en la costa de Ecuador, ¿no? Y se va hasta la costa peruana del sur, que es Chincha, que tenía una extensión de ¿cuántos, chicos? ¿Se acuerdan vamos a decir, cuántos metros de extensión, o kilómetros, por ejemplo? ¿Cuántos kilómetros? Pero en aquel entonces le decían, por ejemplo, no le decían las leguas. Antes no te decían kilómetros, le decían leguas.
¿no? ¿La legua qué cosa es? ¿Qué es una legua, chicos? ¿Es una extensión, sí o no? Kilómetros. Algo como 5 kilómetros. Entonces, en aquel momento dice que tenía una extensión de 200 leguas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estaba desde la costa de Ecuador y se iba hasta la costa sur de Chincha, que es del Perú. Ya, y tú te das cuenta que mira que el Cusco está entre el límite, ¿no?, de la gobernación de Castilla y la gobernación de Nueva Toledo. Entonces, por eso viene lo que no viene este conflicto. A ver, chicos, por favor, a ver, ¿por quién fueron, chicos, por quién fueron creadas las gobernaciones? A ver, ¿quién me dice esta pregunta? A ver, ¿Por Francisco Pizarro? ¿Perdón? ¿Por Francisco Pizarro? No, ellos son los conquistadores, ellos son los socios. Pero justamente quién lo crea, por ejemplo, estas gobernaciones, chicos? Para Cerro y Almagro. No, por la corona española. ¿Y quién más? ¿Y por qué, a ver, chicos, ¿y por qué viene este conflicto entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro? ¿Cuál fue la causa? A ver. Por la posesión de Cusco y la guerra de las fronteras. Claro, ¿no es cierto, chicos? Por la extensión de tierra, pero no solamente por eso, también por otra causa. ¿Qué le cedieron, o qué le otorgaron, por ejemplo, a Pizarro, la corona española? ¿Qué le otorga el primer? A ver. Unos títulos de qué? De Gante. un título de gobernador, ¿no es cierto? Como un alto funcionario, así, por ejemplo, ¿no? Y como un alguacil, por ejemplo, ¿no? Como un alguacil, dice, mayor de la gobernación de Nueva Castilla y también por la extensión de tierras. Entonces, esos son los beneficios que justamente se le otorgan, ¿no?, pues a Francisco Pizarro. Entonces, por eso viene, ¿no?, esta disyuntiva, así, por ejemplo, ¿no?, esta rivalidad. ¿Y por qué a él? Y por qué a mí no. Porque en aquel momento ellos habían hecho un pacto, habían firmado, ¿no es cierto? Pero en el transcurso, ¿no?, del tiempo no se da eso, ¿no es cierto, chicos? Entonces ese es el motivo que viene esta rebelión, este conflicto. A ver, si te pregunto la gobernación de Nueva Castilla de Francisco Pizarro, ¿en qué año se firmó, por ejemplo? En 1529. 1529, ¿no es cierto, chicos? Claro, ¿cierto? De Nueva Castilla, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y la de, por ejemplo, Diego de Almagro. En 1534. Ya. A ver si te pregunto, por ejemplo, ¿en qué consiste las capitulaciones? ¿Qué son capitulaciones? Son contratos. Claro, es un contrato, es un documento, ¿no es cierto? Donde aquí justamente está plasmado todos los acuerdos, ¿no?, entre el gobernante y la corona española, ¿no, chicos? ¿Sí o no? A ver. Sí. Ya, muy bien. Ahí, por ejemplo, dice ahí la disputa por la posición del Cusco, el conflicto de los límites, que eso fue lo detonante, ¿no? Muy bien, chicos. Chicos, hasta ahí está todo claro. Sí, profesor. Ya, muy bien, chicos. Ya para la próxima Sí, clase, profesor. yo les voy a enviar unas hojitas para que se puedan desarrollarlo, ¿ya? Y ya, y luego de repente ya les voy a dar una práctica de todos los temas que estamos haciendo. Chicos, hasta este momento, chicos, es todo lo que les quería impartir, la clase de historia, y espero que ustedes la hayan podido captar, y ahí ya lo que es en el correo ya está lo que es ha subido lo que es el tema, chicos, ¿ya? Cualquier duda, chicos, háganme llegar por el medio del WhatsApp o por medio del correo, chicos, ¿ya? Eso es todo, Ya, chicos. profesor. Entonces, chicos, nos vemos, chicos, a la próxima clase. Cuídense mucho, por favor, y todos en casita. 1, 2. Chao, chicos. Adiós. Chao, chicos, cuídense. Chao. 5.